se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Ronnie, vacío. Cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión, por concesión, regocíjate, Israel. Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Muy buenas noches, qué grato poder nuevamente vernos por estos medios, por estos canales, por medio de los dispositivos y tal vez con la distancia de esta pantalla y no solo de estas pantallas, sino que estamos en lugares distintos, no solamente aquí en Cali, también estamos en lugares distintos de Colombia y no solamente de Colombia. Gracias a Dios por medio de estos medios, valga la redundancia, también desde otros lugares fuera de Colombia podemos unirnos en esta hora, en este mismo momento podemos concurrir y gracias a la acción del Espíritu Santo, su acción unificadora, su acción aglutinante, ¿cierto?, que nos vincula y que nos hace uno, pues nos permite realmente disfrutar verdaderamente de esta hora de congregación y así entonces pues participar de esa exhortación que nos hace el Espíritu Santo por medio de su palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nuestra costumbre sea disfrutar y deleitarnos en el congregarse. Entonces, mientras sigue entrando el pueblo de Dios, mientras sigue vinculándose el pueblo de Dios, muy buenas noches a quienes ya están en este momento, pero entonces vamos ahora a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe en este tiempo de alabanza y vamos a unirnos en ese mismo sentir a través de su acción en nuestras vidas para disfrutar de este tiempo de alabanza y exaltación a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea el honor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor en este lugar su presencia que en ningún otro lugar sobre la tierra. Por es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le
eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 sí, Señor. Bueno, gloria a Dios, después de haber podido disfrutar de este hermoso tiempo de alabanza, vamos entonces a pedirle al Espíritu de Dios, primero que todo con las buenas noches de los que ya han entrado en el transcurso de este tiempo de alabanza y que arrancaron desde los 5 minutos antes de la reunión. Les reiteramos entonces nuestra gratitud, les reiteramos realmente este tiempo de bendición y les invitamos para que entonces vamos a unirnos todos a través de la oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que Él tome el control y realmente nos dé dirección en este tiempo. Amén. Espíritu de Dios, te queremos pedir de manera muy especial que tomes el control de nuestras vidas en esta noche. Que verdaderamente podamos contar con tu guía, con tu dirección, que podamos contar con la confianza de que tú estás en control de todo este tiempo, de todo este espacio y de este momento. Te pedimos muy especialmente, Espíritu de Dios, para que seas tú dándole dirección a la vida nuestra, Señor, por medio de tu palabra, para que verdaderamente encontremos directrices, para que encontremos patrones, para que encontremos verdaderamente, Señor, principios rectores para nuestra vida a través de tu palabra. Toma el control de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Permite que nos rindamos, que nos sometamos a tu dirección y permitamos que a través de la revelación poderosa de tu palabra, tú verdaderamente instruyas nuestras vidas para bien. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta noche quiero invitarles para que vayamos a la carta o a la epístola a los Efesios. Y vamos a meditar especialmente sobre dos textos específicos, Efesios 3, versículo 10 y versículo 11. Claro, obviamente atendiendo pues con la mano de Dios al contexto hacia donde está encaminada esta carta, pero específicamente mirando pues estos dos textos específicos y lo que el apóstol quería compartirnos en su momento y claro está, ¿no?
lo que el Espíritu Santo tiene para ministrarnos en esta hora. Dice Efesios 3:10, 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, he titulado este espacio o este tema para el día de hoy, este pasaje, y lo que quiero compartir, un testigo ciego, sordo y mudo. Bueno, vamos a ver por qué. Entraré a explicar. Pronto suena un poquito irónico, de pronto puede sonar un poquito, digámoslo así, cruel, ¿no? Expresarlo en estos términos, pero la verdad a lo que quiero hacer referencia es al hecho de que la iglesia es testigo de Dios, pero no por su actividad propia. Pocas palabras, no por su competencia natural, sino que la iglesia es un testigo de Dios por la acción de Dios y por la incidencia de Dios y por el trabajo de Dios en la iglesia. No por la capacidad y por la competencia natural de la iglesia, sino realmente por la obra misma de Dios en esa iglesia que, pues como veremos y entendemos, y nosotros que hacemos parte de ella, somos conscientes que está rodeada de debilidad. Por tanto, no es por su capacidad natural que la iglesia es ese gran testigo de Dios, sino por la acción de la gracia de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo en ella, que ella termina siendo un testigo y un testimonio que desafía no solamente, ¿cierto?, en el mundo terrenal, sino como estamos viendo aquí en este pasaje, aún en el mundo celeste. Vamos entonces a leerlo así en la introducción. En esta parte de la carta que Pablo ha escrito a los destinatarios de Éfeso, viene explicando acerca de un misterio que Dios, como soberano que es, decidió no manifestar en ninguna otra edad y ante ninguna otra circunstancia, sino a consecuencia de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo viene hablando, ¿cierto?, de un misterio, pero no estamos hablando de algo que tenga que ver relación con el ocultismo, ¿cierto?, o con religiones de misterio, como llaman, sino acerca de una manifestación, una verdad de la revelación de Dios que en ningún punto entre el Génesis y este momento se había manifestado. Entonces Pablo está trayendo esta realidad, esta verdad, esta enseñanza, y que es una verdad que de hecho no solo se había manifestado, no la había revelado Dios entre el Génesis y este punto, sino que no solamente a los hombres, sino en el cielo mismo. A ese punto es que va Pablo. Dice que este misterio del que Pablo viene disertando, como seguidamente lo expresa, es la iglesia, ¿cierto? Dice entonces, sí, la iglesia sorprende, ¿cierto?, que aborde este tema de esta manera, pero él entra a explicarlo de manera muy especial, como lo dice en el capítulo 2, versículo 10, aquí en Efesios 2:10. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pocas palabras, la iglesia es una nueva creación. Y como lo precisa más adelante en ese mismo pasaje del capítulo 2, versículo 13 al 22, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí dice que definitivamente la iglesia está constituida por gentiles y judíos, que no es un asunto menor, ¿cierto? Y no solo suena incongruente, sino casi que a locura. Pero esa es la verdad y la realidad de la iglesia. Un cuerpo constituido por antiguos enemigos, podemos decirlo así. Judíos y gentiles no compaginan en ningún aspecto, ¿cierto? Por eso decimos entonces, por antiguos enemigos, podríamos decirlo en cuanto a su cosmovisión. Tenían dos maneras muy diferentes de ver, uno porque a través del pacto y la dirección de Dios fueron construyendo, ¿cierto?, una realidad y una relación con Dios, que mientras tanto los gentiles estaban ajenos a toda esa realidad, a toda esa verdad, y su cosmovisión era un paganismo absoluto. Así, en otros términos, podemos concluir que la iglesia como tal es un milagro de Dios, que como tal expresa su gloria y grandeza, como su poderosa y maravillosa sabiduría. No es la calidad de su composición, siquiera sus habilidades naturales, pues recordemos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29, Pablo nos recuerda: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero es este cuerpo, con todas estas debilidades, esta creación llena de debilidad y de falencias, de errores y desaciertos, a quien Dios escoge para manifestar su sabiduría, no solamente a los hombres mortales, sino también a seres celestiales, a los seres que exceden en gloria a los hombres y no están sujetos a debilidad como estos. Dios se reservó gloriosas lecciones que ha estimado en su poder enseñar a sus criaturas celestes, no por vía directa o propia, sino de manera indirecta, expresada en su acción y manifestación de su gloria en la iglesia. Le plugó, o si no suena vulgar decirlo, se le antojó expresar su sabiduría, dar a conocer enseñanzas maravillosas, verdades que exceden con creces aún los límites de la comprensión celeste, por medio de esta criatura débil y frágil, como es, insistimos, la iglesia, la cual no solo tiene incidencia terrenal, sino, como estamos viendo hoy, también celestial. Vamos entonces, con la mano de Dios, a entrar propiamente en el tema. Queda pues claro en la introducción, insisto, como lo dije desde un principio, que la idea no ha sido ser de pronto cínico o de pronto un poco desobligante con el título, pero lo que he querido realmente es dejar constancia de que una persona que aún pueda estar expuesta a todas estas debilidades puede ser un testigo de la gracia, un testigo de la gloria y un testigo del amor de Dios. Y vemos que no es porque él sea competente per se, que no es porque sea competente él mismo por su acción, pero muchas veces, ¿cierto?, sí por la actividad de Dios en su vida, por el trabajo de Dios en su vida, puede ser un testigo de su gloria y de su manifestación. Por eso le hemos puesto de pronto ese título que suena un poquito así difícil, pero la idea es que quede claro ese evento. La iglesia no es ese gran testigo del Señor por sus capacidades naturales, sino por esa obra maravillosa que el Espíritu continuamente está haciendo
en medio de su iglesia. Por eso decimos entonces que el tema propiamente sería: ¿es propósito de Dios comunicar su sabiduría por medio de la iglesia en el cielo y en la tierra? Así se lo propuso, así lo ha propuesto Él, y a pesar, ¿cierto?, de todas estas cosas incómodas que a veces podemos ver dentro de la vida y de la iglesia, y de que a veces lamentablemente la iglesia no es el testimonio, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16, que la presenta como realmente la concibe y la entiende, ¿cierto?, como el baluarte de la verdad. Por eso Él está llamando a Timoteo a conducirse de manera apropiada en la iglesia. ¿Por qué? Porque es baluarte, es fundamento de la verdad. Pero a veces lamentablemente no es la realidad dentro de la iglesia. Y no estamos de pronto para señalar a quienes han cometido lamentablemente los desaciertos, porque lo que más tememos es que nosotros terminemos siendo protagonistas de esos aciertos, y por eso somos respetuosos y por eso tratamos más bien de que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, haga esa tarea. Por eso dice en 1 de Pedro que Él definitivamente empieza su juicio es por su propia casa. Dios no empieza juzgando a los de enfrente. Dios empieza haciendo el trabajo de disciplinas en su propia casa, y Él mismo se encarga de disciplinar a su propia iglesia en medio de sus debilidades y de sus falencias. Pero en atención a nuestro tema entonces, cuando decimos que es propósito de Dios comunicar su sabiduría por medio de la iglesia en el cielo y en la tierra, entonces nos encontramos que esto es así porque, primero, este fue su propósito. Segundo, porque la iglesia como tal fue su protagonista. Y tercero, porque ese era su plan, ¿cierto? Expresarlo, manifestarlo a través de este elemento y de este protagonista. Entonces, en este primer punto, vamos al versículo 10, recordamos que este fue su propósito, así lo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestes. Entonces, ¿cuál fue su propósito? Y de hecho esa es la palabra que arranca ahí, ¿cierto? Su propósito era que esa sabiduría multiforme, como veremos, o como dice el texto original, ¿cierto?, llena de muchos colores, llena de muchos matices, llena de muchas luces, ¿sí?, o jaspeada, como es otra manera también de decirlo, o iridiscente, ¿cierto?, que da muchos visos, que lo que significa es que su sabiduría tiene una manera extremadamente amplia de manifestarse. Nosotros no podemos someter, ¿cierto?, la manifestación de la gloria de Dios a nuestra limitada comprensión, porque Él podrá hacerlo siempre de muchísimas maneras. Si nosotros vemos, recordando hoy un texto que leía, la manera como Él sanó a un ciego, lo hizo de muchas maneras distintas. A uno sencillamente le dijo: conforme a tu fe te sea hecho. A otro le untó lodo en sus ojos, ¿cierto? Así vemos entonces, pero finalmente lo sanó. No era exactamente de la manera precisa como lo hizo con uno y con otro, pero de todos modos lo hacía porque su gracia y su voluntad y su poder se manifiesta de muchas maneras, y así es su sabiduría, así es su conocimiento, así es su capacidad y su realidad. Dice que hay algunas discusiones sobre este punto cuando hablamos de estas entidades celestes, ¿cierto? ¿Y cuál es la discusión? ¿Cierto? Que algunos dicen que está específicamente este tema direccionado a los ángeles buenos, y otros dicen que de pronto también es a los ángeles caídos, a ambas entidades celestes. Bien, como también hasta qué punto, dice alguien, no solo se hace referencia a seres celestes como instituciones celestes, ¿cierto? Cuando hablamos de que no solo es a seres, y que sí que también puede ser a instituciones, ¿a qué se hace referencia? Hablando en términos de potestades. Algunos arguyen que podrían ser seres que actúan en la política, en la organización y en la constitución de ciertos gobiernos. Es más, algunos creen que podría ser, ¿cierto?, estas potestades, organismos multilaterales, o mundiales, por medio de los cuales estas potestades acometen su acción en el mundo terrenal. Esto específicamente mirándolo en atención a las potestades o seres caídos, ¿cierto?
podría ser, o algunos arguyen, ya estudiosos profundos de la palabra, arguyen que esta podría ser una expresión que, pues, en cuanto al primer punto, si es buenos o malos, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? Diríamos que aunque la reputación de quienes la defienden es mayoría para muchos, ¿sí? Es comprensible que una sabiduría tan grande no sea factible de rebasar, o perdón, que es factible de rebasar los límites iniciales, dando lugar que aún seres caídos puedan ser aleccionados por su gracia y misericordia. Hablando en el sentido de que cuando los confrontó, cuando los rebatió, cuando los venció, cuando los superó, cuando expresó su gloria frente a ellos, pues definitivamente también se manifestaba la grandeza de su sabiduría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del enemigo, ¿cierto? Trataba de llevar a tropiezo, trató de llevar a un fallo, a que fuera fallido el plan de salvación. Pero finalmente Dios expresó su sabiduría, mostrando que cuando él pensó que estaban, o estas potestades pensaron que tenían el triunfo, Dios era quien había alcanzado la victoria. Entonces, podría decirse en este orden de ideas, como algunos lo expresan, que también no solamente está direccionada esta sabiduría, que la entiendan los seres celestes buenos, sino también puede ser en su caso aquellos que lamentablemente cayeron en desgracia. En cuanto al segundo punto, ¿cierto? Que decimos que pueden ser instituciones, entidades, gobiernos, políticas, viéndolo desde la perspectiva de los seres caídos, no es de desecharse de plano, aunque aquí no sea tal vez la consideración directa, ¿cierto? La influencia de las tinieblas en el mundo por estos medios, ¿sí? Es lo que queremos dejar de pronto preciso en este aspecto, pero pues son posturas que se presentan y vale la pena de pronto abordarlas para atenderlas en su momento, como las estamos mirando en esta hora. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, nos trae una referencia acerca de la inquietud que tienen estos seres por lo que acontece con los hombres. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles. Entonces vemos aquí una curiosidad particular. Primero, pues no sabemos mucho de estas criaturas celestes, excepto lo que la Biblia nos precisa en muchos de sus apartes. Pero algo queda claro, no son omniscientes, o sea, no tienen un conocimiento como el que tiene solamente Dios, no tienen un conocimiento de todo, tienen un conocimiento limitado. Por eso estamos hablando aquí de que a Dios le ha placido que sea esta iglesia, esta nueva creación, la que exprese, ¿cierto?, una especial manifestación y enseñanza de su sabiduría, no solo a la tierra, sino a los seres celestiales, como dice claramente el texto en Efesios 3:10. Al parecer no entendieron la revelación ni antiguo testamentaria, ni tampoco la que se estaba manifestando aquí en el Nuevo Testamento, porque vemos que está hablando acerca de lo que se le mostró a los profetas en el Antiguo Testamento, que vieron, que estudiaron, que indagaron. Pero al parecer ellos tampoco tuvieron plena conciencia o entendimiento de ella, y todavía aquí en el Nuevo tampoco habían entendido muchas cosas. Por medio de la creación antigua, el universo, dice alguien, Dios revela su gloria a los seres humanos. Pero por medio de la nueva creación, que es la iglesia, revela su sabiduría a los seres celestes, los ángeles. No los vemos, pero vemos aquí que ¿qué? Ellos sí nos ven. Por eso dice alguien en un comentario, la iglesia no existe por el único propósito de salvar almas, aunque esa es una obra maravillosa e importante.
El propósito supremo de la iglesia, como Pablo declara de forma explícita en este texto que venimos estudiando, es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden a su vez ofrecer mayor alabanza a Dios. El propósito del universo es dar gloria a Dios, y esa será su realidad última después que todo mal sea conquistado y destruido. Incluso ahora mismo dice el Salmo 19:1. El Salmo 19:1 dice que ahorita mismo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El drama real de la redención solo puede entenderse cuando nos damos cuenta de que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. Por eso, cuando hablamos acerca de los ángeles buenos, ¿cierto? O los santos ángeles, han sido hechos de una manera especial y confirmados en pureza como criaturas que darán gloria a Dios para siempre. Salmo 148:2, los invito para que lo leamos. Dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces, son criaturas que dan gloria a Dios continuamente. Y otra vez dice en el Hebreos 1:6, Hebreos 1:6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice entonces que y la redención de los hombres caídos enriquece su alabanza. Gloria a Dios, claro. Cada vez que un hombre es transformado, cada vez que un hombre es liberado, que es lo que significa redención, cada vez que un hombre experimenta libertad por medio del pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros al entregar su vida, pues definitivamente, como alguien dice, hay una canción nueva que nace en nuestro corazón. Y así lo dice también el capítulo 40 de los Salmos. Dios no solamente nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha atendido y nos ha liberado, sino que ha puesto una nueva canción en nuestro corazón. Es una canción que no es la canción típica que cantábamos antes, ¿cierto? La canción del drama, la canción del lamento, la canción de la esclavitud, la canción del abandono, ¿cierto? La canción del desacierto, la canción de la traición. No, esta es una canción nueva, esta es la canción de la gratitud, la canción de la alabanza, la canción de la victoria, la canción de la redención, la canción de la vida nueva, la canción de la fe, la canción de la certeza, la canción de que hemos vuelto a vivir. Entonces, gloria a Dios, porque definitivamente la redención de los hombres caídos enriquece su alabanza. Por tanto, las personas redimidas fomentan y realzan la alabanza angelical. Y un día se sumarán finalmente en el cielo, como lo vemos en Apocalipsis 4, del 8 al 11, en el 5, del 8 al 14, en el 7, del 9 al 12, en el 14, del 1 al 3, en el 19, del 1 al 8, vemos, ¿cierto?, continuas alabanzas y vemos multitudes alabando, glorificando y exaltando a Dios. En cuanto a los ángeles caídos, ¿cierto?, glorifican a Dios aun cuando no se lo proponen, dice alguien. ¿Por qué? Fue su propio rechazo de la gloria de Dios y la búsqueda de su propia gloria lo que desde un principio, pues lamentablemente ocasionó la expulsión del cielo. Pero no obstante, Jesús, ¿qué dijo? Edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a veces esa misma oposición y la victoria de Dios sobre esa oposición, pues glorifican a Dios. El enemigo continuamente está asediando, poniendo tropiezo, persiguiendo, acechando, pero la victoria continua de Dios frente a todo ese tipo de situaciones
pues pone de presente, ¿cierto?, su gloria y da alabanza y exalta su nombre. Dios es glorificado por medio de los ángeles caídos al frustrar de manera continua sus planes rebeldes y al mostrar la futilidad de sus intenciones malignas de destruir su iglesia. Definitivamente la victoria está en las manos del Señor. Muy bien, entonces primero decíamos porque ese fue su propósito. Ahora vamos a mirar entonces como segundo punto. Esta fue su protagonista. ¿Quién? La iglesia. Su propósito, manifestar su sabiduría a las criaturas celestes. ¿Cuál fue su protagonista? ¿Cuál fue su medio? La iglesia, como decíamos y hemos dicho desde el principio, desde que empezamos nuestra temática. Por eso dice en el versículo 10, por medio de la iglesia, ¿cierto? Manifestar su sabiduría, ¿cierto? Por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría, por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. No lo hizo por medio de un ángel distinto o no lo hizo por medio de ninguna otra criatura. No lo hizo él directamente. Él pudo haber expresado su voluntad. Él pudo haber expresado sus palabras. Él pudo haber dicho y explicado. Pero ¿qué quiso él en su soberanía? Que fuera por medio de su acción a través de la iglesia que toda esta sabiduría se fuera expresando y se fuera dando a conocer. Y en este caso, no solamente en la tierra, sino también a sus criaturas celestes. Por eso repetimos lo que decíamos en un principio, en el primer punto, porque todo esto está relacionado. La iglesia no existe por el único propósito de salvar almas, aunque decíamos eso es una obra maravillosa e importante. El propósito supremo, repetimos, de la iglesia, como Pablo lo declaró de forma explícita en este texto que venimos tratando, es glorificar a Dios mediante ¿qué? La manifestación de esa sabiduría delante de los ángeles, ¿cierto? Pero también decimos, ¿cierto? Como comenta, ¿cierto? La iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El fin como tal no es la iglesia. La iglesia ha sido un medio para ir finalmente a ese gran fin. Y el fin es que Dios sea glorificado. Como lo decía el famoso Jonathan Edwards, ¿no? El fin supremo, el fin, el último fin o el final, ¿cierto? Propósito es ¿cuál? La gloria de Dios. Su gloria suprema. Ese es el fin como tal de todo lo que existe y de todo lo que ha sido creado. Del mismo plan de salvación, de la iglesia como tal, de la redención, de su obra en la cruz, todo apunta hacia un solo propósito y objeto. ¿Y es cuál? Su gloria. Su gloria. Esa es la realidad. Los ángeles pueden ver el poder de Dios en la creación, la ira de Dios en el monte Sinaí y el amor de Dios en el Calvario. Pero por encima de todo, ven su multiforme, en sentido literal, o multicolor, o la multifacética sabiduría que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo la ven? Lo que decíamos en un principio. La ven tomando, ¿cierto? Que Dios tomó en su plan redentor a judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos los cuales, ¿cierto?, clavaron a una cruz al Mesías y eran dignos solamente de la condenación. ¿Y cómo les convierte mediante esa misma cruz donde fue crucificado Jesús y a través de esa obra en un solo cuerpo espiritual en Jesucristo? Ahí es donde entonces empieza a expresarse esa grandeza de esa gran sabiduría. ¿Cierto? Pero lo que decíamos que aconteció con el enemigo, cuando él pensó que había derrotado, cuando él pensó que había malversado, cuando él pensó que había desbaratado el plan de salvación, no contaba con que esa era parte del programa divino y que caso contrario, ¿cierto?, había participado de alguna manera en que se cumpliera y se llevara a cabo la divina redención, el plan perfecto de Dios. Entonces,
¿Cómo lo ven estos ángeles? ¿Cómo ven esa sabiduría? Lo ven derribando toda barrera y todo muro de división para establecer como un solo hombre a todos los creyentes en unidad indivisible, íntima y eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos los demás creyentes en otros tiempos y en otras circunstancias. Por eso es lo que leíamos, ¿cierto? Con respecto a la primera parte en Efesios, cuando leíamos en Efesios 2, del 13 en adelante, cómo derribó la pared intermedia, cómo deshizo todas las divisiones. Por eso decíamos que era casi que una incoherencia, ¿cierto? Judíos y gentiles, dos cosmovisiones distintas, ¿cierto? Una cultura concebidos propiamente en el paganismo, los otros concebidos, ¿cierto? Dentro de una concepción de un pacto, una relación con un Dios, con conceptos completamente distintos, ajenos, pero a Dios le place, y por eso, como decíamos respetuosamente, se le antoja constituir, traer este milagro a existencia que es la iglesia, pero conformado por estos dos tipos de personas. Y ahí entonces es donde, por eso decimos que se ve la multifacética manifestación de su sabiduría, que eso pues es verlo puntualmente. Ahorita veremos otros elementos a manera de conclusión y entonces diremos por qué y iremos entendiendo por qué yo hablo de que la iglesia es como una especie de testigo ciego, sordo y mudo. Porque aun cuando tiene todas esas debilidades, testifica de la sabiduría de Dios por lo que Dios hace en medio de sus debilidades. Amén. Espero que esté quedando clara la idea. Por eso, como punto final, ¿cierto? Después de que vimos que ese era su propósito y vimos que esta era su protagonista, la iglesia, ahora simplemente concluimos de que este era su plan, como lo dice el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese era su plan. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno. Por eso todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, como lo está explicando Pablo. Todas las cosas que Dios ha hecho siempre han tenido un propósito último. ¿Cuál? Dar gloria ¿a quién? A Él, a Dios. Y así entonces lo declara también Pablo en otro lugar, 1 Corintios 8:6, cuando nos recuerda, 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La gloria es suya. Y dice de igual manera en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pocas palabras entonces, por eso lo que decíamos, todas las cosas que Dios ha hecho siempre han tenido el propósito último de darle gloria a Él. Pablo habla aquí del plan que abarca las edades. Por tanto, su propósito eterno es el que ya, ¿cierto? De alguna manera se había mencionado, pero en el capítulo 1 de Efesios 1:11, que dice, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto no fue una actividad involuntaria. Discúlpeme de pronto este ejemplo que traigo, como aconteció, creo que fue en el Mundial del 2002, que el famoso Ronaldinho fue a cobrar un tiro libre, pero finalmente el balón entró a la portería de Inglaterra. Y hasta el sol de hoy, pues la pregunta que se hacen fue, ¿tiro a centrar o tiro al arco? No se sabe exactamente y algunos concluyen que el tiro a centrar,
y finalmente se fue al arco. Por eso, ¿por qué traigo el ejemplo? Porque aquí no fue una coincidencia, no fue que Dios tiró a una cosa y se dio la otra, no, esto es un plan, esto es algo que se predeterminó, esto es algo que estaba planeado, por eso decimos, el punto que estamos tratando, ¿cierto? Es que este fue su plan. Esto no fue simplemente un chiripazo, esto no fue una carambola, esto no fue de pronto algo como ha acontecido con algunos descubrimientos, ¿no? Recuerdo que creo que el Scosgar, que es una cobertura que tienen las alfombras, contaba una vez la historia, el investigador de 3M, que fue la empresa que lo descubrió, que fue algo accidental. Él estaba haciendo una mezcla, ¿cierto? Trabajando y accidentalmente se derramó sobre uno de sus zapatos y luego vio cómo el agua cuando caía sencillamente era rechazada, ¿cierto? Resbalaba. Entonces, así muchos descubrimientos a veces no se han dado de manera directa, se han dado de pronto de manera subsidiaria, de manera involuntaria, pero se han dado, pero no así el plan de Dios. El plan de Dios está claramente establecido, está claramente diseñado y está claramente dirigido hacia dónde va. Por eso 2 Timoteo 1:9 nos dice algo similar. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, definitivamente, ¿cierto? Este programa, este plan, gobierna las edades en toda su continuidad y en todo su contenido. Bien, entonces, visto estos 3 puntos, simplemente nos queda concluir. Y como aplicación queremos recordar Romanos 11, 31 al 33, que estamos hablando acerca de su multifacética, su diversa, ¿cierto? Su versátil sabiduría, como lo explica aquí Pablo con respecto a esta obra maravillosa que Dios ha hecho de extender su salvación a nosotros que éramos completamente ajenos al pacto, pero dejando también ahora la esperanza por medio de lo que ha hecho a través de nosotros para quienes también hacen parte del pacto. Romanos 11, 31 al 33 dice, así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Quién? El pueblo del pacto. Para que por la misericordia concedida ¿a quién? A los gentiles, mañana ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia, dice, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Concluye Pablo, profundidad en las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tremendo, ¿no? Lo que Dios hizo, como a través de la misma misericordia que nos ha concedido a nosotros, pues obviamente el pueblo del pacto tiene todo el derecho de participar de esa misma regla y de esa misma misericordia. Por eso, en algún momento, quienes todavía no están dentro de la iglesia, tarde o temprano tendrán plena entrada por medio de esta misericordia. En consecuencia, cuando en tiempos pasados, ¿cierto?, algunos comentaristas, al interpretar la expresión iridiscente o multifacética sabiduría, han puesto su atención sobre varias paradojas, tales como las siguientes: que Dios en Cristo produce vida por medio de la muerte. Jesús murió para darnos vida. Gloria mediante la vergüenza, o sea, vergüenza de la cruz. Él fue avergonzado en la cruz para hacernos partícipe de su gloria. Bendición por medio de maldición. Recordemos que Él fue hecho, ¿cierto?, maldición, colgado en ese madero para que nosotros recibiésemos la bendición o fuéramos partícipes de la bendición de Dios. Poder mediante la debilidad. Él se hizo débil para hacernos partícipes de su poder, y etcétera, ¿cierto? Ellos y todos los que han expuesto este tipo de paradojas que encuentra uno en la palabra, sencillamente están siguiendo con simpleza, sencillez, pero
con el camino certero, lo que dicen las Escrituras. No existe ni una sola obra de Dios donde esa sabiduría salpicada de colores definitivamente no se manifieste. Por eso podemos decir finalmente, antes de orar, duele ver, ¿no?, muchas veces actividad inconsistente con la voluntad de Dios en la iglesia. Es más, por eso decíamos en un principio, Dios nos guarde de ser nosotros los actores de tales acciones. Por eso no queremos, como tantas veces lo insistimos aquí, no se trate de uno constituirse como juez, porque finalmente juez hay uno y es nuestro Dios. Y también porque somos conscientes de nuestras debilidades. Pero muchas han sido y son aún las fallas de la iglesia como institución bajo la égida de los hombres. ¿Cierto? Se cometen desaciertos, se falla, se dan una y otra errores y lamentablemente pues esto genera un daño que duele, lastima, que aún hace tropezar a quienes creen, a quienes tienen su expectativa y a quienes tienen sus ojos puestos sobre este baluarte de la verdad. Por eso quería concluir con una frase muy interesante de John R.W. Stott, quien lo dice de esta manera conclusiva. Algunos construyen un cristianismo que consiste por completo en una relación individual con Jesucristo, que no tiene nada que ver virtualmente con la iglesia. Otros aceptan de mala gana la necesidad de ser miembro de una iglesia, pero añaden que han perdido esperanza en la institución eclesiástica. Es entendible y, por cierto, inevitable que critiquemos muchas de las estructuras y tradiciones heredadas de la iglesia. La iglesia en cada lugar y en cada época necesita reformarse y renovarse, pero debemos tener cuidado de no menospreciar a la iglesia de Dios o estar ciegos frente a la obra de Dios en la historia. Podemos decir con seguridad que Dios no abandonó a su iglesia, no importa cuánto le desagrade su comportamiento. Aún la está edificando y refinando. Y la cuestión sencillamente a manera de conclusión es, ¿y si Dios no la abandonó? Pregunta, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Ella siempre tiene y tendrá un lugar central dentro de su plan. Sí, lamentablemente no podemos ni estamos de pronto en la tarea de justificar estos fallos y estos errores y todas estas debilidades que, vuelvo, insisto, en las cuales nosotros podemos vernos incursos. Pero una cosa sí es cierta, definitivamente la iglesia no es una institución cuyo propósito o cuya razón de existencia está en el corazón de un hombre. Ella está en el corazón de Dios y por eso hemos de ser celosos, cuidadosos y persistentes. No golpearla en medio de su debilidad, no caerle encima en medio de sus falencias, no tratar de destruirla o defenestrarla o sencillamente omitirla y desecharla, porque lamentablemente eso nos puede pasar como individuos. Y dice la palabra de Dios claramente que nuestro Dios, que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, no apaga el pabilo que humea, ni quiebra la caña que está cascada. Esa no es la manera de redimir la iglesia. Esa no es la manera de repararla, ni la manera de atender frente a ese tipo de situaciones. Al contrario, lo que estamos llamados es a empezar a revisarnos nosotros como individuos constituyentes de la misma y en vez de simplemente constituirnos como jueces, constituyámonos como aquellos que se comprometen a poder dar lo mejor de sí y poder conducirse, como Pablo le decía a Timoteo, como debemos conducirnos en medio de ella. Por eso concluimos entonces lo que decíamos desde un principio. Ella es un testigo ciego, sordo y mudo, pero da testimonio de que, no por lo que ella hace, pero por la actividad de la gracia de Dios en medio de ella, que sigue Dios a través de ella salvando, redimiendo, restaurando. Llama la atención, ¿cierto?, como contaba Spurgeon, que a pesar de su formación, ¿cierto?, y de su capacitación, cuando tenía dudas, cuando luchaba con la seguridad de su salvación,
dice que no pudo entrar o llegar a su iglesia y entró a una iglesia donde había alguien que no tenía la capacitación o de pronto tenía una capacitación muy promedio a la que él de pronto tenía o estaba enseñado o se espera entre la denominación que él hacía parte de quienes presiden una reunión. Pero fue ahí bajo la dirección de este hombre y de pronto en esa iglesia ajena a la que él estaba acostumbrado a participar, donde de alguna manera Dios por medio de su palabra habló a su corazón y trajo descanso en medio de esa crisis espiritual. Y así la iglesia, en medio de sus falencias y debilidades, sigue aportando bendición en medio de nuestra sociedad, sigue trayendo respuestas en medio de la crisis, en medio del desasosiego y en medio de toda esta demanda espiritual que hay en el ser humano y que a Dios le ha placido es a través de ella así manifestar su sabiduría, ¿cierto?, a los seres celestes, pero también como en el cielo, en la tierra. Y ahí vemos su gracia, vemos su grandeza y por eso ella, a pesar de todas estas debilidades, sigue expresando la misericordia y la gloria de Dios. Ver un hombre, cierto, que un gigante doctrinal y formado como lo era Pablo, que de pronto pudiéramos pensar, este hombre que pudiera ser parte de la iglesia, que de hecho entra dentro de toda la historia de la iglesia como enemigo de ella, pero termina convirtiéndose en precursor, defensor y en mártir de la misma. Y así muchos otros hombres, ¿cierto?, en quienes Dios se ha manifestado poderosamente. ¿Por medio de qué? De su obrar y de su accionar. No ha sido la iglesia por su competencia, es la gracia de Dios que sigue manifestándose porque ella sigue estando en el centro de sus planes. Vamos a orar entonces y vamos a decirle: Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta nueva noche, por este tiempo y por esta oportunidad. A veces nosotros mismos, Señor, hemos señalado tu iglesia. A veces nosotros mismos hemos hablado de tu iglesia. Y no nos damos cuenta a veces que nosotros mismos estamos incursos en las causas. Somos protagonistas de los motivos, Señor, de que otros hablen de la iglesia. Lamentablemente nuestra conducta, lamentablemente a veces nuestro proceder no se ha ajustado, Señor, a los patrones bíblicos y hemos dado lugar, porque la gente cuando nos ve no dice este señor o esta señora. La gente lamentablemente dice todos esos creyentes son así. Por eso te pedimos de manera especial, Señor, que nos enseñes realmente a valorar, que nos enseñes realmente a apreciar lo que ha sido tu plan, lo que ha sido tu propósito y lo que ha sido tu obra. Entender que la iglesia como un testigo ciego, sordo y mudo, lleno de debilidades, de fragilidades, testifica de ti, no por lo que ella hace en su naturaleza, sino por lo que tú haces en aquellos que la constituyen, en cada uno de nosotros, Señor. Y sigues haciéndolo, Señor, a pesar de todas nuestras debilidades. Y sigues alcanzando y sigues tocando vidas y sigues transformando vidas y sigues influyendo, Señor, en su entorno. Sigues influyendo, Señor, en toda la realidad de la sociedad a través de la iglesia, Padre fiel, a través de quienes hacen parte de su cuerpo y hacen parte, Señor, de su actividad. Por eso hoy te pedimos de manera muy especial, Dios de la fidelidad, que nos permitas entender que no somos nosotros, que no son tus miembros, sino que es tu Santo Espíritu, que es tu obra, que es tu acción, Señor. Más bien hoy te pedimos de manera unida, Señor, que nos perdones, que nos guardes y que nos cuides. Si hemos sido los protagonistas y hemos perdido de vista que la iglesia, Señor, es el baluarte de tu verdad. Y tal vez no nos hemos conducido prudentemente en medio de ella. Y no hemos entendido que a pesar de toda esa debilidad, a ti te place, por medio de tu acción y de tu gracia que se perfecciona en nuestras debilidades, bendito Señor, enseñar la grandeza de tu sabiduría a los seres celestiales y, cómo no, Señor, a toda la tierra. Por eso hoy te damos muchas gracias por tu iglesia. Sí, Señor, tal vez hay muchos errores que dan causa para que la señalen, para que la critiquen, para que se burlen,
para que defenestren de ella, Señor, para que muchos lamentablemente dolidos y maltratados por sus errores se aparten y la desechen. Pero vale la pena recordar hoy, Señor, que ella sigue siendo parte de tus planes, ella sigue siendo parte de tu propósito y que a pesar de esas debilidades, tú sigues corrigiéndola, tú sigues trabajando, tú sigues refinándola, tú sigues perfeccionándola y tú sigues manifestándose en medio de ella. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado y por medio de tu Santo Espíritu habernos hecho parte de ella, habernos hecho partícipes de este cuerpo y habernos hecho partícipes de esta realidad, de este testimonio. Sigue testificando, Señor. Sigue testificando a través de nosotros a pesar de todas nuestras debilidades. Permítenos entonces adorarte, exaltarte y glorificarte de esta manera, Señor, porque como lo hemos dicho una y otra vez, todo tu plan apunta solo a un propósito, solo a una realidad, solo a un objetivo y a una meta. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, porque la gloria te pertenece a ti. Solo a ti sea la gloria, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
Bueno, bendito Señor, te damos muchas gracias por esta noche que tú nos has regalado y queremos concluir sencillamente con esta oración, decirte gracias, oh buen Rey, por que en tu soberanía, Señor, te plació algún día hacernos parte de tu iglesia, hacernos parte de esta realidad, de este milagro, de esta nueva creación y que la constituiste. Nos tuviste y nos estimaste para ser parte de ella, Señor. No por nuestros atributos, sino porque tú eres un Dios poderoso y un Dios de gracia. Porque lo que es imposible para los hombres ha sido posible para ti. Gracias, bendito Señor. Hoy te agradecemos por nuestros hogares, por nuestras familias, y yo le bendigo ahí donde usted está en esta noche. Bendigo su hogar, su familia, su vida. Que la paz de Dios esté con usted, que la paz de Dios esté con su familia y la paz de Dios esté con todo lo que Él ha puesto bajo su cuidado, bajo su administración y bajo su mayordomía. Que Dios le bendiga rica y abundantemente en este día especial. Que su provisión nunca falte a su vida, para ninguna de sus demandas, para ninguna de sus necesidades, para nada de lo que hace parte de su vida. Dios siempre esté realmente en cabeza de todo lo que sea necesario para usted, para su hogar, para su familia y para su vida, como lo está y creemos y confiamos nosotros apersonado en la causa de su casa, de su iglesia y de su obra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres realmente quien nos cuida, quien nos guarda, porque como lo dijo ayer David, lo decimos nosotros hoy y lo dirán muchas generaciones más adelante, mañana. Tú eres nuestro pastor y por eso creemos, Señor, que nada nos faltará. Muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, feliz noche, que terminen de disfrutar de esta noche. Dios les bendiga en sus casas, en sus hogares y démosle gracias cada día a Dios por habernos hecho parte de su cuerpo, de su iglesia y de esta obra maravillosa.